Quisiera poner un ejemplo práctico, otro más, aunque en este caso tenga que explicar previamente un poquito de ciencia política, sobre la necesidad que tenemos en España, los españoles, de modificar la ley electoral y la ley de partidos. Hay dos formas fundamentales de entender la política. Y aunque ambas confían en la democracia como método para resolver conflictos sociales y para dinamizar la vida del Estado, lo cierto es que son entre ellas muy diferentes. Está la concepción idealista, platónica, rusoniana, eh, ingenua, a fin de cuentas, que parte de la base de que como el hombre es bueno por naturaleza, el buen funcionamiento del Estado dependerá simplemente de la virtud de sus propios gobernantes, que por otra parte concitan una serie de características de carácter o de cualidades de carácter moral e intelectual superiores a la media y que van a poner al servicio de la sociedad. Claro, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si no existe esa virtud? ¿Qué ocurre si no la encontramos en los gobernantes? Pues es muy sencilla la respuesta, que todo se viene abajo, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, ¿y es probable que nos encontremos con esa virtud, con esa moralidad en la vida pública, en la política? Bueno, pues aunque partamos de la base de una concepción dual en cuanto a la moralidad de la naturaleza humana, es decir, que el ser humano actúe en ocasiones pues de una manera éticamente correcta y en ocasiones no actúe de una manera correcta, que digamos que sería la concepción más reconocida por toda la comunidad científica, por toda la comunidad moral, esa dualidad del alma, ¿no será más fácil encontrarnos con comportamientos éticamente aceptables? Pongamos un caso extremo. En las misiones humanitarias en los lugares más recónditos del África Negra que en los despachos de las presidencias de cualquier gobierno, de cualquier nación, incluso occidental, pues será como bastante más fácil. ¿Por qué? Porque no hay nada en juego en cuestiones de carácter material en el África Negra y, sin embargo, aquí está el poder en juego con todo lo que ello supone. Por lo tanto, yo considero muy ingenuo dejar unir la suerte de los ciudadanos, de nuestras libertades, de nuestra prosperidad, etcétera, etcétera, a la capacidad moral de nuestros gobernantes, por la sencilla razón de que son seres humanos como todos nosotros y que, por lo tanto, entendiendo la política como ahora la vamos a comprender, pues es bastante más complicado que se dé y se conciten las cuestiones morales y éticas en el poder. Para eso está esa otra visión que empezaba a comentar, dicotómica hasta cierto punto con la concepción idealista de la política, que es la realista, la llamada realista, que tiene peor imagen en muchos ámbitos, entre otras cosas porque fue Maquiavelo quien la concibió. Y Maquiavelo no tiene buena imagen, a pesar de lo muy acertado que estaba en cuanto a su concepción de la política, que parte, en primer lugar, de una concepción antropológica más pesimista. Piensa que el hombre actúa en muchos momentos de acuerdo a sus propios intereses y que, por lo tanto, la política se encuentra disociada de la moral y de la ética para ser simple y llanamente la lucha por el poder. En eso consiste la política, dice Maquiavelo, dice toda la escuela realista, y por tanto yo evidentemente también comparto. La política es la lucha por el poder y lo vemos todos los días. Claro, esta concepción de la política ya no basa el entramado institucional en la virtud de los gobernantes, de quienes nos gobiernan, sino todo lo contrario. La basa en la garantía de que, aunque pretendan desviarse del recto proceder, por decirlo de alguna manera, no pueden lograrlo porque existe todo un entramado jurídico e institucional y ejecutivo, porque el derecho sin capacidad de coacción, por supuesto, no es derecho, que lo va a evitar. Y esa es la concepción realista de la política. La democracia,
como tal, no puede ser más que un sistema de garantías para la libertad de los ciudadanos y para su propia prosperidad. Los sistemas parlamentarios, como el propio sistema español, en donde el pueblo, los ciudadanos, no eligen directamente a los gobernantes, sino que lo hacen a través del Parlamento, es decir, es el Parlamento el que los elige, tiene muchas ventajas respecto a su alternativa, es decir, a la otra versión de los sistemas políticos democráticos que no son los presidenciales, los parlamentarios, que es el presidencialismo, los que eligen directamente al presidente del gobierno. Por ejemplo, es mucho más probable que el gobierno que salga de un sistema parlamentario sea más plural, que represente a una fracción más grande, más importante de la sociedad. Y esto se produce como consecuencia de los pactos y del propio consenso que se genera entre las fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que tiene muchas ventajas, entre otras también, porque sirve para alejar a los extremismos del poder. Es más fácil que un partido extremista, alcance el poder en un sistema presidencialista que en un sistema parlamentario y, por tanto, a mi modo de ver, tiene bastantes ventajas. Pero también tiene algún inconveniente en el sentido de que requiere unas condiciones previas para que funcione bien, que por su propia naturaleza deben ser muy, muy exigentes. Estas condiciones previas son, como mínimo, el respetar las reglas de juego democráticas que se plasman habitualmente en las constituciones de las sociedades democráticas y, por supuesto, reconocer la unidad política en donde aplicarlas, es decir, en el caso español, reconocer a España como nación. Pues bien, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco no respetan estas condiciones previas, ni se atienen a la ley, ni reconocen la unidad política que constituye la unidad española, la nación española, perdón. Esto no solo tiene consecuencias como las que hemos vivido estos últimos años tras la declaración de independencia de Cataluña, no, es que lo vivimos todos los años a estas alturas de la temporada para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Y sabéis por qué vivimos todos los años, desde hace 40 años, estas circunstancias? Pues también es muy sencilla la respuesta. Porque el sistema lo permite. Sencillamente por eso, porque nuestro sistema político lo permite. Porque está diseñado para admitir las condiciones que el independentismo pone todos los años encima de la mesa en las negociaciones. Aunque estas condiciones en muchos momentos y en muchos casos estén completamente al margen de las reglas de juego aceptadas por la Constitución o aprobadas a través de la Constitución española. Y porque en mayor o en menor medida, todos los gobiernos que no han disfrutado de mayoría absoluta en España han acabado cediendo a estas condiciones. Unos más, otros menos, también dependía del momento y de las circunstancias, pero todos han claudicado ante las exigencias y las condiciones de los partidos nacionalistas. Y claro, los partidos nacionales, el nacionalismo en términos generales, es plenamente consciente de que los gobiernos, si no tienen mayoría absoluta, acaban todos cediendo a sus exigencias. Aunque estas exigencias y estas condiciones perjudiquen seriamente a la integridad de la nación española y a la sociedad en términos generales, a toda la sociedad española en términos de prosperidad. Da lo mismo, saben que aunque los gobiernos estén actuando contra los ciudadanos e incluso los votantes a quienes representan, acaban claudicando para, de acuerdo a esa teoría, como yo digo, realista, conseguir el poder. No ha habido un solo partido político que, dependiendo o que teniendo la necesidad de depender de los partidos nacionalistas, haya dicho que no y haya convocado unas nuevas elecciones. Todas las elecciones que se han convocado han sido como consecuencia de no haber llegado a pactos, pero no con los nacionalistas. Las pocas veces que han. En estos últimos presupuestos no ha habido, obviamente, una excepción. Hemos vuelto de nuevo a claudicar de la misma manera. En este caso, el gobierno de Sánchez. Pero da lo mismo. Cualquier gobierno que dependa de los nacionalistas acaba claudicando. En este caso concreto, Cataluña va a tener mucha más inversión que la mayoría de las comunidades autónomas. En concreto, va a tener el doble que la Comunidad de Madrid, siendo su población
solo un 13% superior. Y lo mismo vamos a ver en el País Vasco, que de momento no ha recibido las prebendas que suele recibir, porque suele también esperar al desarrollo, a la tramitación de los presupuestos para obtenerlas. Y siempre las obtiene también. No tenemos más que, siempre que no hay mayoría absoluta, las ha obtenido. No hay más que mirar la hemeroteca para darse cuenta. Es decir, que tras 40 años, yo creo que no debemos pensar que esto lo va a solucionar la clase política actual. No lo va a hacer. Cada año que pasa, además, es más complicado. Cada año que pasa, las exigencias que exigen, que piden los partidos nacionalistas, pues son más difíciles de cumplir, son más gravosas para la sociedad y ponen más en riesgo el equilibrio territorial y el equilibrio institucional. Repito, esto no lo va a cambiar la clase política actual. Solo si la sociedad o los ciudadanos exigimos un cambio en la ley electoral y en la ley de partidos, lograremos paralizar de una vez por todas este eterno peaje, esta también sempiterna desigualdad territorial y obviamente el riesgo evidente de ruptura de la nación española, que vemos que en cada presupuesto se resquebraja un poco más. Hay en Italia en este momento un dirigente, Mario Draghi, yo creo que es uno de los pocos y no el único hombre de Estado que queda en Europa, que está pensando en ilegalizar una fuerza política concreta que se llama Fuerza Nueva, partido neofascista italiano, porque el sistema italiano permite que aquellas fuerzas políticas que muestran actitudes antidemocráticas puedan ser expulsados de las reglas de juego o de la contienda electoral. La literalidad de la ley dice exactamente que esas pruebas que muestran actitudes antidemocráticas, simplemente es exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política, incitando a la cancelación de las libertades garantizadas por la Constitución, denigrando a la democracia y a sus instituciones. ¿Pensáis que esas circunstancias no se dan en España? Es decir, que aquí nadie denigra a la democracia, que nadie pone en juego las libertades y la prosperidad de los ciudadanos, que no se incita precisamente a la cancelación de dichas libertades, pero sí, eso lo estamos viendo todos los días con las políticas que acometen los propios nacionalistas en sus propias comunidades autónomas. Se dan completamente esas circunstancias y, por lo tanto, la última pregunta que yo hago en este vídeo es la siguiente: ¿a qué esperamos los ciudadanos para exigir otra ley electoral y otra ley de partidos? Yo os pediría que nos ayudéis, que nos apoyéis y que, por tanto, depositéis vuestra firma en otra ley electoral. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.